Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. Hoy vamos a adentrarnos en este vídeo en la profunda paradoja que supone el hecho de que las mismas ideas, la misma cosmovisión que a partir del Renacimiento pusieron en marcha los incuestionables y maravillosos avances que ha llevado a cabo nuestra civilización y que han elevado a la humanidad a una altura incomparable con ninguna otra época, esas mismas ideas, esa misma cosmovisión, resulta que contenían el germen de la catástrofe psicológica, moral y espiritual en la que hoy hemos desembocado. Tremenda paradoja, pues, según la cual lo mejor y lo peor se dan la mano, y que puede llevarnos a la autodestrucción justo en el momento en que los avances científicos y de conocimiento de la realidad han llegado a un punto máximo. Todo esto, en fin, debería llevarnos a profundas reflexiones que nos permitieran entender lo que pasa y lo que nos pasa. Es urgente, el tiempo apremia. Aquí vamos a intentar exponer algunas claves de todo esto. Vayamos pues al grano. Duns Scoto y Guillermo de Ockham, en los siglos XIII-XIV, pusieron patas arriba la escolástica cuando concluyeron que Dios no estaba limitado por el principio de racionalidad, sino que era voluntad pura y pura arbitrariedad. Es decir, que Dios hacía lo que le parecía y no se sujetaba a lo que pudieran dictar la lógica o la ética humanas. Hubo una indudable consecuencia positiva de la irrupción de esta relativamente nueva forma de mirar, pues de esa manera se estaba abriendo una puerta en la mente de los hombres para que por ella pudiera entrar lo sorprendente, lo novedoso, lo que no se sometía a los prejuicios o conceptos ya establecidos, lo que no encajaba, pues, en lo que la razón tenía previsto. En suma, se estaba abriendo la puerta al Renacimiento, que no iba a tardar en llegar, así como al empirismo y al estudio de los fenómenos particulares, hasta entonces desechados, desatendidos, puesto que en la Edad Media solo cabía la atención para lo que era generalizable, razonable y no arbitrario o absurdo. En los tiempos medievales, Dios había sido efectivamente un ser razonable, que es lo que Santo Tomás había confirmado que era. Hasta la llegada de Scoto y Ockham, la verdad, como decimos, y como asimismo dejaron dicho Platón y su epígono San Agustín, la verdad era anterior a los hechos, estaba escrita en los astros y en el destino, y quedaba constatada por la razón. En consecuencia, los hechos particulares eran desdeñables, en la medida que no podían llegar a ser más que una mala copia de la idea o verdad preestablecida. Una forma de ver las cosas esta que no dejaba sitio, pues, a los imprevistos, y que llevaba a San Agustín a considerar la curiosidad como algo pecaminoso. Si las verdades eran eternas, nada podía añadirles la experiencia. Si, como había dicho San Agustín, todo tiende a la unidad, lo extraño, lo singular, lo que no cabe en el molde de lo general y por tanto excedía del marco de esa ley unificadora, quedaba ignorado. La traducción de esa forma de mirar al terreno de la vida práctica significaba que los hombres no tenían que hacer con la vida otra cosa que lo que ya estuviera previsto que hicieran. Por ello, pudo decir Erich Fromm, refiriéndose a la Edad Media: la vida personal, económica y social se hallaba dominada por reglas y obligaciones a las que prácticamente no escapaba esfera alguna de actividad. En suma, se buscaba la plena correspondencia entre lo previsto o previsible y lo real. Ortega ratifica esta idea al decir: en el siglo XIV el hombre desaparece bajo su función social.
Todo es sindicatos o gremios, corporaciones, estados. Todo el mundo lleva hasta en la indumentaria el uniforme de su oficio. Todo es forma convencional, estatuida, fija. Todo estaba previsto y lo que no era ignorado o renegado. Para cada decisión a tomar o para cada hecho a valorar había ya una fórmula preestablecida que aplicar. Así que al introducir la arbitrariedad en los designios de Dios sobre lo que podía o no acontecer, el perímetro del mundo se amplió enormemente. Primero en la mente de los hombres y acto seguido en la realidad. Los hombres pudieron atender a la aparición de lo singular, de lo extraño, de lo insólito. El hombre moderno, decía Ortega, vive asomado al mañana para ver llegar la novedad. Aparecieron, por ejemplo, los gabinetes de curiosidades, precedente de los que con el tiempo llegaron a ser museos de historia natural. Quien tenía recursos y afición se dedicó al coleccionismo, a atesorar ejemplares curiosos que procedían de los campos más heterogéneos. Piezas arqueológicas, reliquias, ingenios mecánicos, animales raros, esqueletos, minerales, fósiles, hierbas, artefactos de interés etnográfico. Lo extraordinario y su observación empírica reclamaron la atención de los hombres. El empirismo, el estudio de los hechos, de las individualidades, empezó a adquirir carta de naturaleza. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. Pero la mente humana difícilmente puede adaptarse a una existencia en la que no rigen lo previsible, lo estable, lo razonable, aquello para lo que emiten sus dictados las leyes de lo general. Dicho de otra forma, difícilmente se puede soportar la idea de que Dios, el que impone su marcha a los acontecimientos, es un ser arbitrario e imprevisible. Escoto y Occam disponían por ello de un recurso alternativo para sobrellevar la nueva manera de entender a Dios, esa que lo imaginaba como pura voluntad y que por tanto hacía no lo que es bueno o razonable, sino lo que a su libre arbitrio le parecía. Ese recurso, que al fin y al cabo permitía sentir que la vida tenía sentido, a pesar de que lo que en ella ocurriera, lo que Dios consentía que ocurriera, fuera irracional, injusto y a veces espantoso, era la fe. Si la fe fallaba, todo se desmoronaba. Y con el paso del tiempo, efectivamente, la fe acabó fallando. Los hombres fueron quedándose desnudos ante el absurdo y la arbitrariedad a los que habían abierto la puerta con su, por otro lado, tan productiva nueva forma de mirar, nueva cosmovisión. Solo los protestantes fueron capaces de seguir creyendo en un Dios arbitrario. Lutero, un fiel seguidor de las ideas de Occam, era suficientemente explícito en sus planteamientos cuando decía que la razón es la ramera del diablo. Solo le quedaba el recurso de la fe, por tanto, para que las cosas del mundo y de la vida siguieran teniendo sentido, lo cual no le evitó, pese a todo, ser una persona angustiada y atormentada. El estado de los hombres en general, expuestos a esta emergente incertidumbre que trajeron los tiempos modernos, fue impregnándose de inquietud, de desasosiego. Constata Stefan Zweig en su biografía de Erasmo que precisamente en el tránsito del siglo XV al XVI, abro comillas, de la noche a la mañana las certidumbres se convierten en dudas,
Cualquier cosa perteneciente al ayer parece tener milenios y se descarta. El desasosiego fermenta en los países. El miedo y la impaciencia alientan en las almas. Y Ortega añade: el hombre antiguo parte de un sentimiento de confianza hacia el mundo, que es para él de antemano un cosmos, un orden. El moderno parte de la desconfianza, de la suspicacia, porque el mundo es para él un caos, un desorden. La fe, que era la instancia en la que confiar para adentrarse en el reino de lo imprevisible al que los nuevos tiempos habían abierto la puerta, empezaba a ser desdeñada, a ser poco creíble. Parafraseando a Woody Allen, podemos decir que Dios empezaba a encontrarse nada bien de salud. Como resumen descriptivo de la situación a la que ha llegado el hombre después de este periplo que comenzó en el Renacimiento, vale esto que Jung dice: nuestro intelecto ha hecho conquistas tremendas, pero al mismo tiempo nuestra casa espiritual se ha desmoronado. El hombre dejó de creer en un Dios bueno y razonable, es decir, dejó de creer que lo que acontecía cabía en los moldes previstos por la lógica y la ética humanas, y aceptó adentrarse en el reino de lo absurdo, de lo arbitrario. El hombre, podríamos decir, se atrevió a lanzarse a navegar en un mar de dudas, es decir, en lo inseguro, en lo desconocido, en lo que no se sabía dónde podía llevar. No solo Colón o Elcano, con el bagaje que les otorgaba la nueva perspectiva, pudieron llevar entonces adelante sus aventurados planes y lanzarse a navegar en ese mar de dudas. La duda entró a formar parte de toda indagación experimental y filosófica. La incertidumbre pasó a señorear el alma de los hombres. Todo eso, efectivamente, permitió ampliar enormemente el perímetro del mundo externo hasta el límites a los que no alcanzaba lo razonable, lo previsto a priori. Pero el mundo interno, el alma del hombre, zozobró. La duda metódica es, desde luego, el mejor de los instrumentos en el campo de la experimentación científica. Pero el mundo afectivo necesita seguridades, aspira a la estabilidad, quiere pisar terreno firme. Mientras los hombres tuvimos el arma de la fe, es decir, mientras confiamos en que al otro lado de lo incierto, de lo desconocido, de lo absurdo, las cosas seguían teniendo sentido, pudimos los hombres seguir adelante. Pero cuando, como Nietzsche sentenció, Dios murió, el hombre se quedó enfrentado al absurdo sin más, desarmado ante las situaciones límite, abocado a la desesperación. Sartre pudo decir precisamente que la vida comenzaba más allá de la desesperación. Y Albert Camus, que antes de preguntarse sobre cualquier otra cosa, era preciso resolver si había que suicidarse o no. Primo Levi, tras pasar por el campo de concentración, concluyó: ¿existe Auschwitz? No existe Dios. Provisto solo de su razón, el hombre moderno estaba acabando de aceptar que, más allá de lo absurdo, de lo espantoso, de la situación límite, no había nada. La vida no tenía sentido. A eso quedó abocado, entre otros, Primo Levi. Y por eso se suicidó. Desde tiempos inmemoriales, dice Jung, los hombres tuvieron ideas acerca de un ser supremo, uno o varios, y acerca de la tierra del más allá. Solo hoy piensan que pueden pasarse sin tales ideas. Ortega ayuda a completar este pensamiento. Decir que no hay dioses es decir que las cosas no tienen, además de su constitución material, el aroma, el nimbo de una significación ideal, de un sentido.
Lo mismo opina Viktor Frankl, que cita a Ludwig Wittgenstein. Creer en Dios significa ver que la vida tiene un sentido. Y asimismo Jung, evocando el Macbeth de Shakespeare, dice: el hombre positivamente necesita ideas y convicciones generales que le den sentido a su vida y le permitan encontrar un lugar en el universo. Puede soportar las más increíbles penalidades cuando está convencido de que sirven para algo. Se siente aniquilado cuando, en el colmo de todas sus desgracias, tiene que admitir que está tomando parte de un cuento contado por un idiota. Ese cuento contado por un idiota del que hablaba Macbeth es el que el hombre descreído de nuestra época infiere del que ha puesto en marcha aquel dios arbitrario que desvelaron Duns Scoto y Guillermo de Ockham. Un dios en el que estos seguían creyendo pese a todo, porque conservaban la fe, pero que en nuestra época, dejando a la intemperie las individualidades, lo imprevisible, lo contingente, las incertidumbres, ha matado, ha asesinado a ese Dios. De esta manera, pudo decir también Jung, en vez de estar expuesto a animales salvajes, a rocas que se desprenden, a inundaciones, está ahora expuesto el hombre a sus fuerzas anímicas elementales. Y es que al faltar Dios, como constató el Iván Karamazov de Dostoyevsky, todo está permitido. No hay ninguna certidumbre que venga a acotar la fuerza que emana de lo inconsciente. Lo arbitrario tiene la misma legitimidad que lo razonable. Solo existen, como dijo Guillermo de Ockham, las individualidades. No existen hechos, solo interpretaciones, vino a ratificar Nietzsche. Y todas las interpretaciones, incluidas las más anticivilizadoras y destructivas, valen lo mismo. En este paisaje nos estamos moviendo hoy. Quedar inerme frente al absurdo no es algo que el hombre pueda sufrir sin mayores efectos. El hombre moderno, decía también Jung, no comprende hasta qué punto su racionalismo, entre comillas, que destruyó su capacidad para responder a las ideas y símbolos numínicos, le ha puesto a merced del inframundo psíquico. Este racionalismo del que habla Jung es el que se somete a lo experimentable, a lo que constata lo evidente. Un racionalismo que sigue dejándonos a la intemperie frente al absurdo, lo imprevisible y frente a lo injustificable y terrible, como los campos de concentración nazis. Este racionalismo prescinde, pues, del sentido. Lo que el mismo Jung escribió en 1931 nos ayuda a entender cuáles pueden ser las consecuencias de la muerte de Dios, del imperio del absurdo, de la desesperación, de que la vida pueda tener un sentido, del nihilismo en suma. Dijo Jung entonces: las catástrofes de gigantescas proporciones que nos amenazan no son acontecimientos elementales de índole física o biológica, sino sucesos psíquicos. Las guerras y revoluciones que nos amenazan tan pavorosamente son epidemias psíquicas. En cualquier momento puede apoderarse de millones de seres una idea delirante y tendremos otra vez una guerra mundial o una revolución devastadora. En vez de estar expuesto a animales salvajes, a rocas que se desprenden, a inundaciones, está ahora expuesto el hombre a sus fuerzas anímicas elementales. Lo psíquico es una gran potencia que supera con mucho a todos los poderes de la Tierra. La Ilustración, que desacralizó a la naturaleza y a las instituciones humanas, no vio al dios del terror que mora en el alma. Ese peligro de autodestrucción del que advierte Jung está emitido, eso sí, desde las más altas cotas de tecnología y ciencia que haya alcanzado la humanidad. Si llevamos nuestra tendencia a la autodestrucción a sus últimos extremos,
No vamos a parecer como unos pringados que se pelean a pedradas o machetazos, no. Lo haremos como corresponde a nuestro gran desarrollo tecnológico, a través de la guerra nuclear. Suscríbete al canal si no lo has hecho ya y dame un me gusta al vídeo si así lo consideras. Saludos y hasta el próximo vídeo, amigos.